Ya chicos, entonces vamos a conversar sobre abordajes intraorales. Recordar los tiempos operatorios. Le puse acá los tiempos operatorios de la exodoncia de un tercer molar incluido, porque es como más fácil de visualizarlo. eh, el tema de, por ejemplo, la diéresis, que es cuando uno ingresa a los tejidos, ¿cierto? En este caso se hace un colgajo para poder tener recién acceso a la zona en que vamos a intervenir, porque inicialmente no había acceso, ya inicialmente no se veía. Ya, luego hacemos la diéresis, ¿cierto? Que es la incisión. Luego tenemos la intervención quirúrgica como tal, ¿ya? Acá ya está decolado la mucosa, ¿cierto? Con el periósteo. Eh, el- para que se den cuenta bien el cambio de coloración que hay, a algunos de repente les cuesta como visualizar cuál es el hueso, cuál es diente, pero en realidad es súper diferente. El hueso es mucho, mucho más blanco, ¿cierto? El diente tiende a ser un poquito más amarillento y cuando uno lo ve directamente se nota mucho, pero a veces como que la gente va, o los alumnos van como con el temor de no saber si le van a poder diferenciar, ¿ya? Pero en realidad es muy, muy diferente, ¿ya? Y realizamos la intervención quirúrgica como tal. En este caso habría que hacer ostectomía y poder hacer la abulsión del diente. Si no se puede, habría que hacer una odontosección y después hacer la síntesis ya cuando hacemos el cierre. Ahora, ¿qué es un colgajo? El colgajo va a ser, vamos a tener distintos tipos em, de definiciones. Ya me quedé con estas porque habla de la primera, de que es una elevación de tejido blando, puede ser piel, mucosa, encía, fibromucosa, a partir de una incisión inicial, ¿ya? Este se tiene que desprender de sus inserciones profundas y brindar un acceso visual, en el caso de la cirugía oral, a los dientes, a las raíces, a los procesos patológicos sobre los cuales se desea operar, ¿ya? Entonces, el colgajo es para tener un acceso visual a lo que nosotros queremos operar, ¿ya? Y obviamente también un acceso terapéutico, ¿ya? Donde vamos a poder ingresar con el instrumental y poder realizar la cirugía. Importante de esta otra definición es que habla de que es una separación quirúrgica de una porción de tejido que conserva su irrigación, ¿ya? No es llegar a hacer un corte para poder acceder al proceso patológico, al diente, si este colgajo vamos a sacarlo, ¿ya? La definición es que conserve su irrigación. Y dentro de eso vamos a tener dos tipos de colgajos en cuanto a su espesor, y vamos a tener el de espesor parcial, que es un colgajo que no va a llegar hasta el periósteo, ya, sino vamos a cortar entre medio de la encía, ¿ya? ¿En qué caso se ocupa esto? En periodoncia se ocupa bastante, ¿cierto? En plástica periodontal, donde lo que se busca es recubrir estos defectos de donde han habido reabsorciones, ¿cierto? ¿Han visto esto en periodoncia? No, no No, hemos hecho. Ya. Entonces, cuento corto, lo que se hace es hacer un colgajo. Hay muchas técnicas en realidad, vamos a describir esta que estamos viendo acá, donde la incisión, si se dan cuenta, no va en forma de 90 grados hacia el hueso, sino que va como cortando entre medio de las fibras, como que abrieran un bistec, ¿ya? Y no llegamos hasta el huesito, no llegamos hasta el periósteo. Entonces va separando en dos la mucosa. Si se dan cuenta, es súper delgadito, es una técnica que tiene que ser con una precisión única, ¿cierto? Para no desgarrar esta zona, que es muy fácil desgarrarla, muy fácil que el instrumental corte acá, ¿ya? Tiene que ser con mucho cariño, con mucho dedicación a esto. Luego se empieza a abrir, a decolar también con mucho cuidado,
para finalmente poner tejido conectivo y una membrana para poder recubrir esta zona, y finalmente se hace la sutura, ¿ya? Y el que nosotros vamos a ver más en cirugía es el colgajo de espesor total. Y el colgajo de espesor total es el colgajo que incluye el periósteo. Entonces, si se dan cuenta, acá la incisión va en 90 grados, ¿cierto? Sobre el hueso, sobre el tejido que queremos nosotros hacer el colgajo. Y luego este se va a decolar con el periósteo. Vamos a llegar hasta el hueso y vamos a ir sacando todo el periósteo junto con la encía. Entonces el decolamiento es un poquito más bruto, ya no es tan sencillo despegarlo, y vamos a tener acceso completo al hueso. Entonces, cuando vamos a realizar colgajos en plastía de tejidos blandos, como el que vimos en el primer caso del espesor parcial, abordar huesos maxilares o zonas de sobrehueso desnudado que necesitan ser recubiertas. Por ejemplo, tenemos cirugía periapical, exodoncia de dientes incluidos, exodoncia de restos radiculares, extirpación de quistes y tumores, cirugía preprotésica, distracción ósea, cirugía periodontal, implantes, cirugía ortognática, entre otros. Estas van a ser otras indicaciones. Contraindicaciones médicas del paciente, donde realizar una acción quirúrgica en el paciente va a ser muy riesgoso, cuando el paciente está descompensado, cuando el paciente está tomando anticoagulantes que yo no lo he podido, no tengo control de eso, ¿cierto? No podemos tomar un INR del paciente. Otras contraindicaciones son las contraindicaciones locales, por ejemplo, dificultad para acceder al sitio, y contraindicaciones estéticas, periodontales, protésicas, anatómicas, ya donde es muy difícil acceder a la zona, donde después no vamos a poder tener el control de la irrigación, de la sutura, ¿ya? Procesos infecciosos agudos y estomatitis herpética, en ambos casos, porque al hacer la incisión nosotros podemos diseminar esta infección o este virus, ¿ya? Muy importante esto. ¿Ya? Si nosotros estamos viendo un proceso infeccioso agudo y voy y lo corto, lo más probable es que, y después empiezo a decolar, ¿cierto? Empiezo a trabajar ahí, lo más probable es que esa infección se me empiece a diseminar por los espacios, ya como lo vimos en cuarto año, la diseminación de la infección, ¿ya? Lo mismo pasa con la estomatitis herpética. Recordar que acá el virus del herpes zóster, hay muchas manifestaciones, ¿cierto? Hay muchos tipos de virus, y en este caso también podemos generar una diseminación del virus que participa en la estomatitis. ¿Ya? Normas para la realización de colgajo. Esto de alguna forma ustedes ya lo han visto, lo hemos conversado en otras clases, ¿ya? Conocer perfectamente la anatomía de la región. No puede ser que yo vaya y me encuentre con zonas que no reconozco, ya saber que el hueso no es completamente una tabla lisa, sino que hay zonas donde vamos a encontrar ciertas pronunciaciones óseas, otros donde vamos a ver espacios, ¿cierto? Y conocer dónde están pasando los vasos sanguíneos, dónde están pasando los nervios, para yo no generar más daño en ese paciente y poder tener control de dónde se encuentran los paquetes vasculonerviosos. ¿Ya? Respetar vasos sanguíneos de la zona, respetar la irrigación del colgajo. Yo puedo tener un colgajo que finalmente, después de abrirlo, ¿cierto? Se me vaya a necrosar porque no mantuve las indicaciones correspondientes, ¿ya? Que lo vamos a ver abajo. La incisión debe realizarse verticalmente y de un solo trazo. Aquí estamos hablando del colgajo de espesor total, ¿ya? Ese se realiza verticalmente. El otro tiene una técnica más horizontal, el colgajo de espesor parcial, pero sí de un solo trazo, ¿ya? Sea cual sea los dos,
a pesar de que yo les di el ejemplo del bistec, ¿cierto? Que es como separar ambas partes, el corte es un solo corte, ¿ya? No es como cuando ustedes ven al carnicero que separa la carne, ¿cierto? Para hacer un bistec o un corte, ¿cierto? Y como que lo va cortando varias veces. Ya, en este caso, en los colgajos no se puede hacer eso, tenemos que hacer un solo corte o vamos a estar comprometiendo la irrigación del colgajo, ¿ya? Entonces uno hace una sola incisión y no se repasa, esa incisión tiene que ser precisa, ¿ya? Y tiene que ser vertical, o sea, tiene que caer en 90 grados sobre el tejido. El bisturí debe manejarse con firmeza. Hagan ojo aquí porque acá van a ver las palabras firmeza y más abajo van a ver la palabra suave y firme. Entonces de repente genera como un poco de, bueno, suave, firme ya. El bisturí es lo que se toma con firmeza, ya. No puede estar como blandito, que yo entre y el bisturí se me esté resbalando, ya. En tejido blando tiene que ser con tensión. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a cortar en piel o voy a cortar en, en encía es más fácil porque la encía ya está tensada, ya, pero por ejemplo en piel yo tengo que tomar la piel, tengo que tener un grado de tensión. ¿Me miran en la cámara, no? Sí, 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 ya. Entonces tienen que generar una pequeña tensión donde ustedes después hagan el corte, ya con sus otros deditos tienen que generar la tensión. Lo mismo, por ejemplo, yo soy súper gráfica, disculpen. Si voy a sacar, por ejemplo, un mucosele, no puedo dejar que el labio esté así suelto, sino que lo tengo que tomar, ¿cierto? Lo tengo que tensar y ahí recién hacer la incisión, ¿ya? Porque si no, ¿qué nos va a pasar? Que como el tejido va a estar móvil, el tejido no va a estar tenso, ¿cierto? Vamos a generar esto de hacer varios cortes para poder acceder, ¿ya? Entonces, el bisturí debe manejarse con firmeza. Las incisiones deben estar siempre sobre hueso sano. Ya, si yo tengo una lesión, no puedo hacer el colgajo sobre la lesión. O sea, si tengo un quiste, por ejemplo, y yo quiero acceder a ese quiste, no tengo que hacer el corte sobre el mismo quiste, sino que tengo que hacer el corte sobre el hueso que está sano, o sea, con un margen sobre ese hueso, y luego después abrimos el paño para tener acceso a la lesión, ¿ya? El ancho de la base del colgajo debe ser siempre mayor que su vértice. Esto es lo más importante para poder tener un colgajo que mantenga su irrigación, ¿ya? El decolamiento y la tracción. Aquí vamos a un punto que de repente genera conflicto. El decolamiento y tracción del colgajo debe ser suave y firme. Suave porque yo no lo tengo que tirar, ¿ya? Tengo que tomarlo, ¿cierto? Con suavidad para no desgarrarlo si lo estoy tomando con una pinza, sobre todo si estoy ocupando una pinza quirúrgica, que es la que tiene dientes. Si yo tomo este colgajo, tengo que posicionarlo, ¿cierto? O abrirlo con suavidad, ¿ya? No tirándolo, ¿cierto? Para no desgarrarlo, pero al mismo tiempo tiene que ser firme. ¿Por qué? Porque yo después tengo que hacer en el ejemplo, por ejemplo, de un tercer molar incluido, tengo que hacer la ostectomía. Entonces, ese colgajo no puede estarme volviendo a la posición, o si no, yo con la fresa lo voy a desgarrar, ¿cierto? Lo voy a quemar, ¿ya? Entonces, tiene que ser suave porque no lo puedo tirar, pero debe ser firme, ¿ya? A veces vamos a separar el colgajo con el mismo separador, por ejemplo, un Langebeck o un separador universal, un Minnesota. Ojo ahí si es que no se acuerdan de lo instrumental. Separación, ¿cierto? Que debe ser suave, no tirarlo, pero al mismo tiempo tiene que ser firme, que no esté volviendo ese colgajo cada rato a entrometerse en la cirugía. El diseño del colgajo debe permitir una correcta visualización. Acá hay un punto de controversia, porque esto podría generar que hiciéramos un colgajo mucho más amplio de lo que necesitamos, que antiguamente era lo que se hacía. Ya antiguamente se abría un colgajo, voy a devolverme un poquito. Por ejemplo, en este caso, para acceder a este diente, antes se hacía un colgajo que se decolaba casi hasta la base mandibular, ¿ya? Para poder ¿qué? Tener una correcta visualización. Ahora, y se habría pucha, un colgajo gigantesco,
¿qué se hace ahora? Poder abrir una incisión, ¿cierto? Inicialmente uno puede partir con una incisión lineal si quiere ser más conservador. Ver si es que puedo tener acceso a al diente, ¿cierto? Y hay dientes como al estar incluido, su ligamento periodontal no está duro, no está firme, entonces uno puede hacer la abulsión del diente o la luxación del diente muy fácil, ¿ya? Aquí, ¿qué cosa nos estaría impidiendo hacer la abulsión? Que estaría chocando con el diente de al lado, ¿ya? Y ahí uno evalúa si hay que hacer odontosección o no. Pero inicialmente, ¿qué promuevo yo? Ser conservador, ¿ya? Entonces, inicialmente abrimos un colgajo que me permite visualizar, ¿cierto? Pero no llegar al punto de visualizar extremadamente bien, porque si no, tengo que abrir mucho, ¿cierto? Y va en desmedro del paciente y también en desmedro de la cirugía, porque finalmente va a tener una inflamación demasiado grande después de terminar, ¿ya? Aunque obviamente es mucho más cómodo trabajar en un tejido que está completamente abierto que en un tejido que ya está, que yo tengo que tener mucho más cuidado de no desgarrar, ¿cierto? Etcétera. Pero imagínense que hay muchos cirujanos que promueven abrir hasta abajo, o sea, abrir hasta el borde mandibular para poder acceder a este diente, ¿ya? El problema es que después los pacientes generan complicaciones como después no sienten la lengua, ¿cierto? Se me fue la palabra. Ayúdenme. Así que vamos a dar paso. ¿Parestesia? Parestesia. Muchas gracias, Ale. Tienen parestesia, ¿cierto? Imagínense que por mirar lo mejor posible ese colgajo, el paciente no sienta su cara, el paciente después no sienta su lengua, ¿ya? Así que ojo con el tema de la correcta visualización. Y lo otro, me acuerdo, ¿no? Es que yo inicialmente puedo hacer un colgajo lineal y después puedo extenderme. Yo, por ejemplo, no hago el corte ahí la descarga, no la hago aquí. Descarga se le llama al corte en el otro sentido, en el sentido vertical, ¿ya? Yo al menos lo hago más acá. Nunca lo realicen en la papila, ¿ya? Porque la papila después se pierde, sino que debe ser en un lado que no comprometa la papila, ¿ya? Por ejemplo, en la base, ¿ya? Yo al menos lo hago acá. Puede ser en el primero, o sea, en el segundo molar o en el primer molar, ¿ya? Pero acá queda muy difícil después de suturar y además que si se dan cuenta está sobre el mismo diente. Entonces podemos hacer un colgajo que inicialmente no sea tan grande, y si después de la cirugía yo me doy cuenta que necesito abrirlo más, recién hago otra descarga, ¿cierto? Recién me extiendo más para abrirlo más. Es mejor que el colgajo me dé la opción de extenderme más que hacer un colgajo inicialmente tan grande, ¿ya? Y se busca cicatrización por primera intención. Ideal que este colgajo después vuelva y se reposicione totalmente, ya que no tengamos que estar, que no nos quede separado, porque además que ahí comprometemos el hueso, ¿cierto? Que se nos pudiese generar algún tipo de necrosis, ¿ya? ¿Qué pasa? Que a veces el paño no nos pueda alcanzar en caso de que hagamos la exodoncia de un diente que ya estaba afuera, que ya había erupcionado, una parte de ese diente. ¿Qué se promueve? Volver el colgajo a reposición, ¿ya? Pero el espacio que ocupaba el diente, dejarlo ahí, ¿ya? No es necesario recubrirlo completamente, ¿ya? Porque una, que el paño no nos va a dar, y dos, que va a tener una mejor cicatrización. O sea, si el diente había erupcionado o había erupcionado parcialmente y queda ese espacio, ¿cierto? Dejemos ese espacio ahí, reposicionemos el colgajo a como estaba y dejemos ese espacio ahí, en vez de intentar recubrirlo completamente de nuevo, ¿ya? A diferencia de un diente que está completamente incluido, ¿ya? Ahí sí tengo que tapar todo porque inicialmente estaba todo cerrado, ¿ya? Tratar de ser como bien conservador con el tejido mismo. Ahora, hay casos, por ejemplo, en el caso de recubrir
un alveolo porque es una comunicación bucosinusal, yo hago la exodoncia, ¿cierto? Y esa encía no me va a dar, si yo la decolo, no me va a dar para cerrar completamente el alveolo. Entonces, ¿qué se hace? Ahí se abre esta encía y se hacen unos pequeños cortes, no transfixiantes, no hasta el otro lado. Se hacen unos pequeños cortes en el periósteo, ¿cierto? Y estiramos un poquito más ese paño para que nos dé ahora sí, para poder tapar todo el defecto. ¿Se entendió hasta ahí, esa parte? Sí, doctora. Ya, Sí. ya. Con respecto a alguna de estas normas, ¿tienen alguna duda? ¿No saben qué significa? Este es el momento para preguntar. No, es como lo que nos pasó de colgajo el año pasado. Ya, súper. En cuanto a la incisión, el movimiento, como conversamos, tiene que ser firme y continuo, no debe cruzar el defecto óseo, incisiones verticales entre eminencias óseas, no dañar la papila dentaria, sobre todo en el sector anterior, chicos, porque si no esa papila se va a perder, y obviamente no sacamos nada con tener un diente blanco con la forma maravillosa, si al tiro la papila se pierde, se ve muy, muy mal, se pierde toda la estética del sector anterior. La base del colgajo más ancha que su borde libre y la anchura del colgajo no menor a 2 dientes. Esto depende de la patología que vamos a tratar, ¿ya? O de la cirugía. Ahora, en cuanto a la incisión, tenemos dos opciones, ¿ya? El bisturí frío, que se llama, que es el bisturí normal, y el electrobisturí, ¿ya? Denme un segundito. Disculpen. Entonces, tenemos el bisturí frío, ¿ya? No sé por qué no le dice bisturí frío, si en realidad es el bisturí que uno normalmente conoce, pero cuando uno quiere hacer con bisturí, con hoja, se le dice bisturí frío, ¿ya? Y la otra opción es el electrobisturí, ¿ya? El electrobisturí tiene la opción de coagular, ¿cierto? O de cortar. Ahí uno, según la potencia, uno lo puede regular, ¿ya? Y cuando quiere coagular, cuando hace... por ejemplo, quiere hacer una gingivectomía en una pequeña zona, uno pasa así con una potencia más leve. En cambio, cuando uno quiere hacer un corte preciso, ¿cierto? Como el que necesitamos en una incisión, ahí le ponemos cut, cortar, ¿ya? Ahora, el bisturí va a tener muchas formas de tomarse, pero en cirugía vamos a usar la forma de toma de lápiz y la forma de cuchillo de mesa. En general, la que más utilizamos es la toma de lápiz, porque nos permite entrar de forma vertical al tejido. La de cuchillo de mesa se va a utilizar más en el colgajo de espesor parcial. Vayan anotando porque casi todo Doctora, lo que hablo no está escrito. Dígame. doctora, ese otro es como una cauterización, ¿o no? Que se le hace al tejido. ¿El ¿El electro? corte así funciona? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, cuando tú lo usas para cauterizar, es como en menor nivel. Por eso se usa harto cuando uno quiere hacer una gingivectomía, que el piso de la cavidad, por ejemplo, está muy, muy al nivel del margen gingival, no puedo aislarlo. Yo lo voy al tiro como, entre comillas, quemando esa zona. Bueno, en realidad es quemando esa zona con el electrobisturí y voy al tiro cauterizando. ¿Ya? Si hiciéramos eso con bisturí frío, estaría sangrando todo el rato. Entonces, al final, yo estoy buscando que aislar la zona, y si lo hago con bisturí frío, me va a sangrar todo el rato. ¿Ya? Ahora, nosotros también podemos usar la consulta, si no tenemos un electrobisturí, para hacer eso que les contaba recién, por ejemplo, de bajar la encía a nivel del piso de la cavidad, en una restauración, es usar el mechero, calentar un condensador o un bruñidor, que lo destine obviamente para eso, estéril, lo caliento en el mechero harto y voy cauterizando al tiro.
¿ya? Y voy generando entonces que se me baje esa zona, y además, como lo voy cauterizando el tiro, no tengo sangrado. Entonces es como más limpio. Ahora, en cuanto a la incisión para cirugía, por ejemplo, una cirugía de terceros molares incluidos, yo uso más el bisturí, porque hay algunos estudios que dicen que esa pequeña necrosis que se genera, esa pequeña quemadura que se genera en una incisión, después no me va a permitir que el colgajo cierre en su totalidad por primera intención, ¿ya? Porque obviamente yo voy a estar cortando, pero voy a estar cortando quemando, ¿ya? Pero hay otras escuelas que promueven hacerlo con electrobisturí porque, sobre todo los que trabajan solos, o sea, no trabajan con asistente, al generar el corte, con el bisturí frío, sangra mucho. En cambio, y tenemos que tener un asistente que no esté ahí aspirando, ¿cierto? En cambio, con el electro no pasa eso. Uno corta y al tiro no tengo sangramiento, ¿ya? Depende de la escuela que uno haya aprendido en realidad. Yo soy más de esta, soy del bisturí frío. En el tema de los tipos de bisturí, ¿alguien quedó con alguna duda con respecto a esto? Sí, doctora. Ya. O sea, más que duda, si pudiera repetir cuando dijo la forma de toma de lápiz, lo íbamos a utilizar específicamente para los colgajos de tipo De de espesor. espesor total, que es lo que más usamos en cirugía. Por lo tanto, la toma de lápiz es la forma que, al menos en cirugía, más se utiliza, en cirugía oral, más se utiliza porque, si se dan cuenta, por el tipo de forma, nos permite llegar bien atrás, ¿ya? Y al mismo tiempo tener un buen control del bisturí. Ya, por ejemplo, si queremos llegar a un tejido que está bien atrás, por ejemplo, los terceros molares, que son zonas donde cuesta ingresar, ya dependiendo incluso de la apertura bucal del paciente, nos permite llegar bien atrás y tener un buen control, ¿ya? El de toma de cuchillo se utiliza igual para otro tipo de espesor, o cuando quiero cortar un tejido más grande. Por ejemplo, no sé, pues si quisiéramos cortar guata, cortar cara, ¿cierto? Podemos hacer esta de cuchillo de mesa, se llama. Esta se llama toma de lápiz y esta se llama toma de cuchillo de mesa, ¿ya? Y esta, claro, es más fácil para cortar tejidos más grandes, ocupar el bisturí en esta zona. Por ejemplo, si se dan cuenta, acá hay una hoja 15 que tiene el filo en esta zona, ¿ya? Hay una 15 que se llama 15C, que es esta misma 15, pero es más cortita, ¿ya? Y tiene el filo solamente a esta altura. Esa, desde mi punto de vista, es la ideal para cirugía oral, ¿ya? Al menos es mi favorita. La 15 y la 15C. Ideal si tuviéramos una Doctora, 15C, pero un poco más difícil de encontrarla. Dígame. me escribe Carla y me dice que si la puede disculpar, pero que ella se tuvo que retirar, ya ingresó a su otra cátedra, y si existe la posibilidad del otro miércoles ingresar más temprano a la clase para que no se les junte con, creo Ya, que eso prótesis. es lo que yo les dije la vez pasada, pues depende de ustedes porque se supone que mi horario era todo el miércoles en la mañana. Entonces, si le choca con otra clase, depende de ustedes que la empecemos o a las 8, 8:30, o que en la otra clase se cambie. Depende de ustedes, en realidad, porque yo no sé la otra clase, bueno, sé que la hace el doctor Llévenes, pero no sé por qué quedó el miércoles en la mañana. Se supone que nosotros podríamos incluso estar toda la mañana el miércoles haciendo cirugía, ¿ya? Así que convérsenlo entre ustedes. Si quieren empezar más temprano, yo no tengo ningún problema. Y si no, tendrían que ver el tema de cambiar la otra clase, ¿ya? Ahí conversen entre ustedes qué les acomoda más, Ya, doctora. ¿ya? Porque Carla es la única que tiene otro ramo a las 10. Sí, o sea, entra a prótesis con el doctor Llévenes. Nosotros entramos a gestión, pero si es que no estoy mal, es a las 11:30. Ah, ya. Igual todavía no son las 10. Ya, pero bueno, eso lo conversamos después. Ya, entonces, ¿alguien quedó con alguna duda del tema del corte? ¿Cómo se hace la incisión? Perdón, el corte es como
un término no tan clínico. ¿No? ¿Quedamos ok con eso? Sí. Ya. Entonces, ya. Yo para hacer un colgajo, entonces tengo que tener una correcta anamnesis, porque si no, esta cuestión se me puede infectar, el paciente se me va a desangrar, ¿cierto? Se me puede necrosar, o otras patologías que no son locales o complicaciones que no son locales, que es como que el paciente tenga alguna complicación, ¿cierto? O una emergencia médica. Un correcto examen clínico para saber si hay alguna alteración de la anatomía, ¿cierto? ¿Cuál es la zona donde yo voy a ingresar? Hacer una correcta evaluación. Exámenes complementarios para saber cuál es la profundidad de la lesión, ¿cierto? ¿Dónde la localizo? Por ejemplo, si yo quiero ingresar porque tengo una patología periapical, saber a qué altura está esa patología, ¿cierto? Si es que tengo que ingresar por palatino, si es que tengo que ingresar por vestibular o lingual, ¿cierto? Entonces, saber bien dónde está la ubicación de la patología y planificar bien la cirugía, ¿ya? En esencia, lo primero que vamos a contar siempre es una radiografía. Estamos hablando de patologías que nos van a hacer ingresar al hueso, ¿cierto? Porque si voy a hacer un colgajo de espesor parcial para recubrir, ¿cierto? Una recesión, no me sirve de nada la radiografía, ¿cierto? Y hay casos donde voy a necesitar complementar con un combin, ya para saber si está la raíz pasando justo por el conducto mandibular, ¿cierto? Si no tengo claridad hacia dónde está un diente incluido, un mesiodens, por ejemplo, a qué altura está, porque hay que ir a buscarlo por palatino, ¿cierto? Etcétera. Y plan de tratamiento, diagnóstico, un correcto diagnóstico, y así establecemos un plan de tratamiento correcto. Ahora, vamos a ver los tipos de colgajo, ¿ya? Me imagino que a modo de repaso también. Yo no les hice esta clase el año pasado. Las hizo el doctor Llévenes, parece. El doctor Llévenes hizo la de colgajo. Ah, ya. Súper. Entonces, en blanco van a estar la definición, en verde va a estar lo bueno de este colgajo, ¿cierto? De las ventajas del colgajo, y ya en más rojito va a estar lo, lo malo o lo no tan bueno que me ofrece este colgajo, ¿ya? Entonces, el colgajo gingival es una incisión circular o marginal, ¿ya? Esos son los otros nombres con los que se le conoce, que va a lo largo de la cresta gingival y se utiliza en la zona vestibular, lingual o palatina. ¿Cuál es lo bueno de esto? Fácil reposición y es posible visualizar modificar niveles gingivales. ¿Cuál es lo que nos dificulta esta técnica? Que es difícil de levantar el colgajo. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí y aquí, no tengo descarga. Por lo tanto, si yo levanto este colgajo, ¿cierto? Voy a estar generando tensión en estas zonas. Si yo quiero acceder con este colgajo a una lesión que está acá, por ejemplo, voy a tener que levantar mucho este colgajo y no sería tan adecuado hacerlo, sino que hacer otro colgajo, que lo vamos a ver ahora, como un semi-Neumann o un Neumann, ¿ya? Donde yo hago una descarga para generar menor tensión a esta altura, ¿ya? Entonces, mayor tensión, como le explicaba recién, contraindicado en enfermedad periodontal, porque acá vamos a estar tomando los márgenes gingivales, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una inflamación acá, no me va a permitir después un correcto cierre, ¿cierto? Voy a generar recesiones mayor todavía, y diseminación de infecciones si hay infección, etcétera. Y en prótesis fija también contraindicado porque se va a generar esa resorción, por lo tanto se va a ver el borde de la corona o de la prótesis fija. O si yo tenía un puente, ese puente después no me va a calzar la base, ¿cierto? Con la encía y se me va a generar un espacio ahí. ¿Ya? Y escasa visualización, porque como les decía, si yo quiero acceder a algo que está a nivel periapical, este colgajo no me sirve, ¿ya? Otro tipo de colgajo es el triangular o semi-Neumann, que
este es el que más, entre comillas, se puede utilizar en cirugía, se ocupa bastante. Ya tiene una descarga vertical que puede ser entre 25 y 45 grados, y su descarga siempre sobre hueso sano y por mesial o distal de la papila, ¿cierto? Lo que yo les dije, nunca hagan la descarga, por ejemplo, acá como esta imagen, nunca hagan la descarga en la papila misma, ¿ya? Sino que haganla en la base de la papila, para después tener una reposición mucho mejor, que no haya una reabsorción, ¿cierto? Que después al paciente se le meta comida ahí en el sector posterior, en el sector anterior no lo hagan jamás porque se va a ver horrible, ¿ya? Entonces, ventajas, fácil reposición, buena irrigación, y la incisión no cruza la lesión, porque si tenemos una lesión a nivel a nivel apical, este colgajo nos ofrece, al poder abrirse como un bolsillito, nos ofrece entonces poder tener harto espacio, ¿cierto?, entre la lesión, si estuviera aquí a esta altura, entre la lesión y tejido sano. A eso me refería yo cuando la incisión se hace en tejido sano, que si yo tengo una lesión acá, este es un premolar, ¿cierto?, en el segundo premolar, no puedo hacer yo la incisión y la descarga, no la puedo hacer a esta altura. Tengo que hacerlo sobre tejido sano, porque después acá yo voy a hacer una ostectomía, entonces me voy a agrandar. Para poder ingresar al ápice voy a tener que hacer una ostectomía, entonces voy a tener que abrir, voy a tener que desgastar hueso, voy a tener que hacer una ventana ósea, y después para yo reposicionar, voy a reposicionar sobre un tejido que no está estable. Entonces por eso es que tiene que ser sobre un hueso que está estable, un hueso que está sano, que yo no voy a tocar, que yo no voy a desgastar, ¿cierto? Que no voy a modificar. Desventaja de este colgajo, difícil de levantar, eso es una desventaja relativa, ya, porque depende también de la expertise, ¿cierto?, del operador, pero en general es la fibromucosa, el periósteo, no es tan fácil de sacar, ya, tiende a ofrecer una resistencia. Mayor tensión, siempre vamos a tener tensión en esta zona, ¿ya? Porque obviamente esta zona va a seguir acá afirmada, ¿cierto? Va a seguir puesta, no, no he hecho ninguna descarga a esta Adherida. altura. Gracias. En las mañanas estoy pésimo con mi lenguaje. Adherida, ¿cierto? Y al generar entonces el decolamiento de esta zona, voy a generar tensión acá. ¿Ya? Lo mismo contraindicado en enfermedad periodental o prótesis fija, sobre todo por esta zona. Y extensión de descarga puede generar hematomas y alteraciones de la cicatrización. ¿Por qué? Porque recuerden que la mucosa nos ofrece una cicatrización, no una reparación, ¿cierto? Entonces, pudiese ser que que acá yo pudiese tener hematomas, pudiese tener mayor riesgo de generar hemorragias, ¿cierto? Y posteriormente infecciones, necrosis, etc. Eso cuando no manejamos bien esto, ¿ya? Siempre que yo pase la línea mucogingival, o que yo pase, perdón, la encía adherida, eso son teorías en realidad. Siempre que yo pase la encía adherida voy a tener una inflamación mucho mayor. Entonces, yo decolo más allá de la encía adherida, generalmente va a haber una inflamación mucho mayor, y esto es obvio, entre más yo decole, más inflamación voy a tener, ¿ya? Entre más tejido yo ocupe aquí al hacer el decolamiento, entre más profundo esté, obviamente va a haber una mayor inflamación. Doctora, ¿se sigue con la premisa de el diente afectado, 2 dientes antes se hace la descarga? No, ese es como lo que sale en el libro. En realidad ahora se trata de ser mucho más conservadores. Por ejemplo, en este caso, tengo el diente a tratar y tengo un diente y un diente a cada lado nomás. ¿Ya? Por eso les dije cuando le estaba explicando eso que eso depende de la técnica que yo voy a utilizar. ¿Ya? Me faltó decir que el colgajo gingival es el que vamos a usar en palatino. En palatino no se hacen descargas porque voy a comprometer la irrigación, ¿ya? Y se me va a necrosar.
Así que ojo con eso, anótelo por ahí. En Palatino no se hacen descargas, ¿ya? El colgajo que vamos a utilizar es el colgajo gingival. Por lo tanto, para yo hacer un tratamiento, ¿cierto? Un acceso en Palatino, tengo que hacer un acceso súper grande, porque acuérdense que esto se me va a generar tensión acá, por lo tanto, si yo tengo que hacer algo en la zona, no sé, atrás, justo al medio, por ejemplo, del paladar, tengo que decorar prácticamente todo el paladar, ¿ya? Porque no puedo hacer cortes, ninguna descarga para poder cortar solamente una parte, sino que tengo que decorar todo el paladar para poder tener acceso. ¿Se entendió eso? Sí. Ya, Sí. súper. Ahora, ¿cuál es la ventaja que yo le sumaría acá al colgajo triangular? Porque esto es lo que sale en los libros, pero ustedes siempre traten de recoger lo que uno pueda contarles, comentarles, ¿cierto? Que no está escrito, pero son buenos tips, ¿ya? La ventaja mayoritariamente de este colgajo, desde mi punto de vista, es que me ofrece que si yo necesito hacer otra descarga, la hago, ¿ya? Y me ofrece que si no necesito hacer la otra descarga, tengo un colgajo más conservador, ¿ya? En cambio, el colgajo de Neumann ya está hecha dos descargas, ¿ya? Acá en este caso vamos a tener una incisión, ¿cierto? Inicial, y vamos a tener las dos descargas. Ya en este caso yo tengo que acceder, ¿cierto? Al ápice de este lateral, y voy a tener dos descargas. Inicialmente voy a haber tenido solo una, o esto es un colgajo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que también nos ofrece llegar al ápice del diente. Ahora, si se dan cuenta, a modo de como responder que sea la pregunta de la área, acá tengo un diente y un diente. Ahora, ¿qué llama la atención de este colgajo? La descarga, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa con la descarga? Porque, o sea, claro, y aparte que como ¿Qué cosa no se ve que la base no cumple como... Claro, yo no sé, bien, yo no sé si la foto está mal tomada, porque igual está como acá, está bien difusa, ¿ya? Pero si se dan cuenta, ustedes siempre critiquen lo que están viendo, no con la idea de criticar no sé, porque se va a llevar a mira un colega hizo esto, oye, ¿cómo se pudo la cuestión? No, con el fin, uno tiene que ser crítico con lo que lee, con lo que ve, para poder tomar técnicas para mejorar. Entonces, al parecer, porque lo fui a meter pareciera ser que es cierto, la descarga estuviese al revés, Claro, ¿ya? la base más Que la pequeña. base puede ser más pequeña, ¿cierto? Que el vértice, ya no estaría cumpliendo esto. Pero vamos a dejar que puede ser la foto, ¿ya? Se veía así más o menos el tema de cuando ya superamos esta lesión. No es la foto no pertenece a esta lesión, ya son fotos diferentes. Entonces, como ventaja, tenemos que tener diferente acceso al campo quirúrgico, eso es verdad, este colgajo nos ofrece ampliarnos grandemente, ¿cierto? No hay tensión, porque no voy a tener fijo esta zona, expone una superficie amplia y buena reposición del colgajo, ¿ya? Porque como no tuve tensión, como tuve una amplia descarga, ¿cierto? Y tiene amplio colgajo, la hora que pueda reposicionar con como este y no hay tensión en ninguna zona. Desventaja, disminución de la fuerza sanguínea porque estoy haciendo un corte a algunos lados, ¿cierto? Puede provocar reacciones gingivales y puede indicar lo mismo en enfermedad dental o prótesis fija. Ahora en el sector posterior no habría mayor problema con respecto a este tipo de colgajo, pero me decía yo inicialmente un colgajo semi-Neumann, y si necesito, me extiende un colgajo de Neumann. Ahora, si tengo que acceder al ápice al ápice de un diente, tengo la opción de hacerlo con un colgajo semi-Neumann o con un colgajo semi-lunar con extremidad. Ahora, ¿cuál creen ustedes que se utiliza más o qué utilizarían ustedes para llegar a la discriminación? ¿Y por qué? Vamos a tocar alguien en específico. Sí, el ápice, yo creo que elegir el semilunar porque es más conservador. Ya, ya, Entonces queda menos daño en el tejido y todo. ya. ¿Tiene otra cosa o algún otro parámetro que me gustaría aplicar acá? ¿Por qué genera el semilunar otra versus el semi-Neumann o Neumann? Por ejemplo, en el sector de la Pero la síntesis va por acá. Para realizar el colgajo, o sea, la síntesis sí podría afectar la parte estética. Claro, por eso es que sobre todo en el sector anterior vamos a requerir para llevar al segundo colgajo semilunar, ¿ya? Y no un colgajo que me comprometa el margen gingival, porque yo voy a diseñar acciones en persona y se va a ver bien, lo va a requerir, necesito una lesión, ¿cierto? Un día de diatina, ¿cierto? Lo que está buscando es recuperar la estética, que se no se vean ir, ¿cierto? Puede ser una coroncia, etc. Entonces no puede ser una cosa, si va a tener la resurrección, ¿cierto? Y puede tener, claro, se va a ver el se va a ir más arriba, por lo tanto, un peleo amplio. Entonces, para ya la lesión de más fija, es una cosa similar. En el maxilar se utiliza, se hace con la concavidad hacia arriba y en ¿ya? Ahora, eso solamente en el sector o en el sector popular, en el sector pulmonares se sigue utilizando el semilunar. Ahora, en el sector superior, hablando de pulmonares, con una legibilidad, yo no preferiría usar un colgajo semilunar, ya con la descarga hacia axial. Ah, ya. Ya igual que al que se utiliza para hacer exodoncia de terceros molares. Porque además, en el sector posterior puedo tener menos el poder de opción, entonces no tengo acceso para vaya a hacer un semilunar. Pero en general se usa una simulación, la opción de hacer un semilunar. ¿Ya? O de
a ver, te vas a tener que pegar, tener más ejercicio, y que tanto se puede solo en la cabeza del pato. Lo anterior, ¿cómo sería esto? Ya, perdón. Sí, en el maxilar, hoy no se me devuelve. En el maxilar, la curva hacia arriba, o la concavidad hacia arriba, y en la mandíbula, la concavidad hacia abajo. ¿Ya? Luego tenemos este tipo de colgajo semilunar modificado, que es como un colgajo de Neumann con un semilunar juntos. ¿Por qué? Porque me permite tener harto acceso, ¿cierto? Me permite hacer las descargas, pero no comprometo el margen gingival, sino que se hace a 3 a 5 milímetros de margen gingival. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí no estaría comprometiendo la estética. Esto en un caso de que yo necesite tener un acceso mucho mayor, ¿cierto? Que tenga una lesión muy grande, ¿cierto? Que el semilunar me genere mucha tensión, tendría que hacer un semilunar muy grande y podría comprometer la irrigación, ¿ya? En este caso, se prefiere semilunar. Y es muy bueno de todas formas, si queremos comprometer la irrigación de la rama, si consideran la irrigación. Y con la cuenta, la fiesta, y se le da la máquina, y conseguir. Utilizar la de excesos, y si la tenemos arriba algunas de dosis o granas, más de orientación, es un plan y poder tener acceso a esa ¿ya? Y luego ahí, poner el juego. Y ahí la no se puede poner ese su relevante Ahora, obviamente, no es bien mi prima, incluso yo que hemos sido de lo que como en la online, entonces quizás se va a tratar de la como eso, pero yo creo que no es prima que tenemos y llegamos a la podemos hacer porque yo creo que siempre que sí vale, ya hay cosas que diría, ya no vamos a sí, como la dije, un problema de solución, y somos la voz negra, un problema de tiene su lugar